Vamos a jugar a un juego y vamos a crear nuestro propio Apple Watch. Vamos a empezar por elegir, por supuesto, el procesador más potente que elige la marca para estos dispositivos, que sería el chip S10, el mismo que tienen, por ejemplo, el nuevo Series 11 o incluso el Ultra 3. Después vamos a añadir pues todas las opciones de entrenamiento, incluso las funciones de seguridad que nos pueden salvar la vida, como la detección de accidentes, y también vamos a añadir pues las funciones más esenciales en cuanto a salud. Incluso vamos a meter la buena pantalla, un panel OLED con tecnología siempre activa. Pues oye, nos ha quedado un Apple Watch bastante apañado, ¿no? Pues eso justo es lo que ofrece el nuevo Apple Watch SE 3, que es la opción más asequible de la marca y, en mi opinión, la compra más inteligente en cuanto a los Apple Watch. Así que vamos a verla. Este es el Apple Watch SE 3, la última versión de este modelo de la marca y que ya veis por dónde van los tiros, se está posicionando como una de las mejores opciones para arrancarse en este mundillo de los Apple Watch, porque está diseñado para ofrecerte todas las funcionalidades principales de los Apple Watch, pero a un precio más asequible. Pero antes de seguir, muchas gracias a nuestros amigos de Katwin por dejarnos este Apple Watch SE 3, además de todos los Apple Watch que veis en el canal, porque gracias a ellos os podemos traer todo este contenido. Por si no lo sabíais, Katwin es un premium partner oficial de la propia Apple y es el reseller más grande de toda la marca en Europa, así que seguro que os pilla una tienda súper cerca y tienen exactamente las mismas ventajas que en una Apple Store oficial o incluso más, porque evidentemente tienen una red mucho más extensa de tiendas y, por ejemplo, su servicio técnico es la leche porque está certificado por la propia marca. Así que ya sabéis, os dejo el link a su web en la descripción para que les echéis un ojito. Muchas gracias a Katwin y nosotros seguimos con la review. En cuanto al diseño, ya veis que este Apple Watch SE 3 mantiene bastante la línea, con una caja de aluminio 100% reciclado y que está disponible en dos colores, en el negro medianoche que estáis viendo ahora mismo y también en blanco estrella. En cuanto al tamaño, también tendríamos dos opciones, con esta que mide 44 milímetros y otra más pequeña de tan solo 40, pero lo más impresionante son sus tan solo 10 milímetros de grosor. Pero la mejor novedad de este Apple Watch SE 3 es su pantalla siempre activa. Ahora seguimos teniendo un panel OLED con tecnología LTPO y un brillo de 1000 nits, pero ya veis que si bajamos nuestra muñeca, el panel se va a apagar y nos va a mostrar tan solo la hora, y una vez levantemos la muñeca es cuando este panel se va a encender y vamos a poder seguir utilizando nuestro Apple Watch. Esto quiere decir que vamos a tener la hora siempre disponible para verla y pues no va a estar gastando tantísima batería. Pero esa no es la única buena novedad en cuanto a la pantalla de este Apple Watch SE 3, y es que ahora también tenemos la nueva protección del vidrio Ion X, que es la misma que encontramos, por ejemplo, en la caja de aluminio del Apple Watch Series 11 y que es hasta 4 veces más resistente a arañazos y a golpes que lo que teníamos en la versión anterior de este Apple Watch. Y en cuanto a la resistencia de la caja en sí, podéis nadar tranquilamente con él en la piscina o en el mar porque tiene resistencia de hasta 50 atmósferas. Eso sí, yo no recomendaría utilizarlo para deportes como buceo profesional, porque para eso sí que os recomendaría iros al Apple Watch Series 11. Y por terminar con el exterior de este Apple Watch SE 3, que sepáis que seguimos teniendo la Digital Crown que tanto nos gusta para controlarlo, así como un micrófono y el botón para abrir el Control Center, así como un par de altavoces en este lado, y por supuesto que sepáis que seguimos pudiendo controlarlo mediante gestos como este del doble toque para desplazarnos o este gesto de girar la muñeca que es nuevo de WatchOS 26 para volver a la pantalla de inicio. Y vamos ahora por lo que os decía al principio, ¿queréis un hardware de miedo? Pues en este Apple Watch SE 3 tenemos el mismo procesador que encontramos, por ejemplo, en el Apple Watch Series 11 o en el nuevo Apple Watch Ultra 3, que es el más top que tiene la marca. Así que sí, potencia vamos a tener de sobra y desde luego es muy eficiente. Y en cuanto a las funciones de salud, pues básicamente lo mismo, porque tenemos prácticamente todo. Tenemos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, incluso la temperatura de la piel, y lo único que perdemos respecto a los hermanos mayores es, por ejemplo, las funciones de electrocardiograma, la de saturación de oxígeno y la nueva función de avisos de hipertensión, que solamente los tendríamos, por ejemplo, en los Apple Watch Series 9, 10 y 11 y en los Apple Watch Ultra. Y en cuanto al resto de sensores, pues es que más de lo mismo. Seguimos teniendo GPS y brújula para poder orientarnos o, por ejemplo, usar Apple Maps. Tenemos acelerómetro, tenemos giroscopio para las funciones, por ejemplo, de accidentes o detección de caídas. Es que tenemos prácticamente de todo, incluso altímetro. En cuanto al software no me voy a extender mucho, pero que sepáis que este Apple Watch SE 3 viene con WatchOS 26, la última versión del sistema operativo para todos los Apple Watch, y tenéis ya un vídeo en el canal destacando todas las principales novedades de este sistema operativo. Pero bueno, ya os enseñaba antes el doble toque y el gesto de girar la muñeca, y también tenemos otras novedades, como por ejemplo en la aplicación de sueño, que ahora tenemos esta función de puntuación de sueño que va midiendo pues diferentes parámetros a lo largo de toda la noche para darnos una puntuación al final de nuestro descanso y así poder ver exactamente qué áreas podemos mejorar para descansar mejor y así despertarnos más descansados. Y por supuesto tenemos la aplicación Entrenos con todas las funciones de fitness en este Apple Watch SE 3, como por ejemplo en la nueva
nueva función de Workout Buddy, que si conectamos unos AirPods nos incluye una especie de entrenador personal que nos va dando datos interesantes para mejorar en nuestro entreno. Y por supuesto vamos a poder llamar, mandar mensajes, incluso escuchar podcast o música directamente aquí en nuestro Apple Watch SE 3, y si tienes la versión con 5G es que lo vas a poder directamente hacer con el reloj sin siquiera tener que emparejarlo con tu iPhone, y por supuesto pagar con Apple Pay y un montón de funciones más. Y si hablamos de un Apple Watch tenemos que hablar por supuesto de una de las cosas más importantes, que sería su batería, porque sería de esperar que con el nuevo procesador tan potente y sobre todo con esta pantalla siempre activa, que es que está todo el día encendida, pues hubiéramos perdido algo de autonomía, ¿no? Pues para nada. La batería de este Apple Watch SE 3 es una pasada, porque Apple asegura que está alrededor de las 18 horas, pero lo que sí te puedo decir es que te aguanta todo el día sin ningún problema, porque este chip, además de muy potente, también es muy eficiente. Desde luego, lo que sí que te digo es que la carga es fantástica, así que aunque te quedes sin batería al final del día, con tan solo cargarlo 45 minutos ya lo vas a tener al 80% de batería, o sea, prácticamente lleno, y con tan solo cargarlo 15 minutos vas a tener 8 horas de uso completo, así que lo puedes usar para cargarlo, por ejemplo, por las mañanas, y con tan solo cargarlo 5 minutitos antes de irte a dormir ya vas a tener 8 horas completas de control de sueño por la noche. Y en cuanto a la seguridad, pues exactamente lo mismo que os comentaba, por ejemplo, en la review del Apple Watch Series 11, que no es ya la seguridad del propio dispositivo, que por supuesto funciona con la aplicación Buscar y lo podemos detectar allí donde esté desde cualquier otro dispositivo, e incluso podemos encontrar, por ejemplo, nuestro propio iPhone desde nuestro reloj si no sabemos dónde lo hemos dejado. Pero es que la seguridad en estos dispositivos se centra más en la nuestra propia, incluyendo nuestra salud, porque por ejemplo tenemos todas las funciones de detección de accidentes o de caídas, y este Apple Watch SE 3 puede automáticamente y de forma totalmente autónoma contactar con el servicio de emergencias para que vengan a ayudarnos en cualquiera de estos casos sin tener que interactuar nosotros con el propio reloj. Incluso tenemos la aplicación de brújula con la función de retorno para poder volver al punto de partida si por ejemplo nos vamos de ruta por medio del campo o del monte y no sabemos cómo volver. Y es que ya estáis viendo que este Apple Watch SE 3 ofrece la mayoría de funciones que sus hermanos mayores, pero por un precio considerablemente más bajo. Y por ejemplo tenemos la carga rápida, que es genial el poder cargarlo solamente 5 minutitos antes de irnos a dormir, o desde luego la nueva protección con el vidrio Ion X, que hace que sea muchísimo más resistente a arañazos. Esos son adiciones geniales, pero sí que hay un par de cositas de este Apple Watch SE 3 que no me gustan demasiado, como por ejemplo el que tengamos que recortar en funciones de salud. Es verdad que no perdemos tantísimas, solamente perdemos 3. Puedo entender el electrocardiograma porque sería añadir otro sensor más, porque necesitamos un segundo sensor para poner en la corona digital, que pues claro, esto entiendo que encarezca bastante el dispositivo, pero por ejemplo la medición de saturación de oxígeno en sangre es algo que tienen muchos relojes inteligentes hoy en día y que no entiendo muy bien por qué no está en este Apple Watch SE 3. Y desde luego la función de hipertensión, que es algo que tiene por ejemplo el Apple Watch Series 9, entiendo que lo han hecho un poco por diferenciar las dos gamas de producto, pero desde luego si lo tiene el Apple Watch Series 9 lo puede tener este Apple Watch SE 3, yo creo. Y si nos fijamos ahora en la competencia de este Apple Watch SE 3, pues tal vez podríamos pensar en el modelo anterior, en el Apple Watch SE 2, que se habrá abaratado bastante con la salida de este, pero lo cierto es que el salto es tan grande del SE 2 a este SE 3 que no creo que merezca mucho la pena fijarse en ese modelo, porque por ejemplo tenemos un chip mucho más antiguo y perdemos por ejemplo la protección del vidrio Ion X, que es una cosa que a mí me parece genial. Tampoco tenemos la carga rápida ni muchas otras cosas, por lo que ya digo, no creo que merezca mucho la pena. Tenéis ya un vídeo en el canal comparando este Apple Watch SE 3 contra el Apple Watch Series 11, que yo creo que es un poco la comparativa más justa, y pues bueno, tal vez alguno pueda pensar contra el Apple Watch Ultra 3, pero lo cierto es que si te estás planteando el modelo más top de todos los Apple Watch, pues no creo que tenga mucho sentido compararlo contra el modelo de acceso, contra el modelo más barato, y pues bueno, ahí tal vez tendríamos que hablar del Ultra 3 contra el Series 11, que por supuesto también lo tienes en el canal. Y si os decidís por comprar este Apple Watch SE 3, pues que sepáis que su precio arranca aquí en España desde los 269 euros. Como siempre estaré poniendo en pantalla los diferentes precios en otras monedas y regiones para que os hagáis una idea, pero bueno, por repasar las versiones que decía al principio, que sepáis que tenemos tanto de 40 como de 44 milímetros. Eso sí, ambas serían únicamente de aluminio y en color blanco o color medianoche. También podríamos elegir entre la versión sin datos, es decir, solamente GPS y Wi-Fi, o una versión con datos 5G. Y aunque opciones de colores no tengamos muchas, en correa sí que tenemos un montón y podéis elegirlas directamente en el configurador, la que más os guste, y también elegir la talla dependiendo del tamaño de vuestra muñeca. Por supuesto tenemos la opción de trade-in, el que al comprar un dispositivo de Apple nosotros entreguemos uno antiguo que tengamos por casa para que ellos lo puedan reciclar o reutilizar sus componentes, y a cambio nos entregan un pequeño descuento a la hora de comprar nuestro dispositivo. Y también tenemos el Apple Care Plus, que es una especie de seguro que nos cubriría distintos tipos de daños
accidentales y además incluso, por ejemplo, ventajas como dispositivos de sustitución. Por supuesto, lo comentaba con sus hermanos mayores, pero este Apple Watch SE 3 no iba a ser menos en cuanto al medio ambiente, y es que Apple utiliza un 40% de materiales reciclados para fabricar este Apple Watch SE 3. La caja, por ejemplo, es de aluminio 100% reciclado, la batería también utiliza cobalto reciclado, el embalaje es 100% hecho de fibra y también reciclada, y lo más sorprendente de todo es que el 100% de la electricidad utilizada para fabricar este Apple Watch SE 3 es de origen 100% renovable. En resumen, que este Apple Watch SE 3 cumple con creces lo que prometía y me parece una opción súper sensata y súper inteligente a la hora de comprarse un Apple Watch, porque es verdad que perdemos algunas funciones de salud, como por ejemplo el electrocardiograma o la presión sanguínea, pero es que tenemos la inmensa mayoría de las funciones de salud, como por ejemplo la nueva puntuación de sueño, y es verdad que podemos seguir entrenando exactamente igual que con los modelos superiores, o podemos seguir recibiendo notificaciones y demás. Es que perdemos realmente poco. Es verdad que las calidades también son un poco inferiores, pero tenemos toda una serie de ventajas, como por ejemplo la nueva protección de la pantalla, la carga rápida y el nuevo chip que tiene un rendimiento brutal. Así que sí, realmente me parece una opción muy buena este Apple Watch SE 3 para, por ejemplo, iniciarse en el mundo de los Apple Watch si no habías tenido ninguno hasta ahora y quieres probar uno, o por ejemplo si buscas una opción que sea un poquito más barata que los precios, por ejemplo, que manejamos con el Apple Watch Series 11. Así que nada, hasta aquí la review de este Apple Watch SE 3. Espero que te haya gustado, te haya resultado útil e interesante. Si es así, déjame un like, así como un comentario con lo que piensas. Espero también que te gusten estos dos vídeos que te dejo por aquí, que están recomendados específicamente para ti, y te recuerdo que te tienes que suscribir y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo. Así que nada, espero que así sea y que nos veamos en el próximo. ¡Chao!